Arrancamos con ESI. El próximo encuentro vamos a empezar a trabajar con la secuencia integral reguladora. Ya ha terminado la etapa de las microsecuencias, iniciamos un nuevo momento en nuestras vidas, ya más maduros, más experimentados, más profesionales, listos para los nuevos desafíos, totalmente dispuestos a lo que nos depare la vida, etc. Así que en la próxima clase traigan lo que consideren necesario para trabajar, e igual la primera parte de la clase vamos a repasar la consigna, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, arrancamos con sexo, mucha educación sexual integral. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué se enseña? ¿Y cómo se enseña? Hablar de lo que es tabú, hablar de lo prohibido, de lo vetado, de lo que hay que silenciar, ¿no? Todo eso. Y después, la próxima clase teórica va a ser sobre maltrato infantil, ¿no? Ahí seremos más serios, pero acá estamos más relajados, más dispuestos a levantarse de vuelta para abrir la puerta, a veces que sea necesario. No nos molestan las repitencias. Bueno, la ley 26.150 define que la educación sexual es un escenario, una plataforma. Los que les gusta el teatro se van a sentir cómodos. Es un escenario de encuentros. ¿Y qué se encuentra en este escenario llamado educación sexual integral? Es un escenario de encuentro entre jóvenes y adultos, entre disciplinas, qué sé yo, como la biología, la química, la filosofía, y saberes populares, saberes cotidianos, saberes prácticos, saberes artísticos. Pero también, no solamente jóvenes, adultos, disciplinas y saberes, sino también sentido de responsabilidad política, responsabilidad pública, responsabilidad personal. Pero no solamente de jóvenes, adultos, disciplinas, saberes, responsabilidades, sino entre familias y escuelas. Pero también entre cosmovisiones, creencias religiosas, tradiciones, culturas. Es decir, la educación sexual encuentra en la dimensión sexualidad muchas caras, como un prisma. Está la cara de la juventud, la cara de la adultez, la cara de la disciplina, la cara del saber, la cara de la responsabilidad, la cara de la familia, la cara de la escuela, la cara de la cultura, la cosmovisión, creencias. Nuestro escenario de encuentros es la sexualidad. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra todo aquello que sea del humano o producto del humano que hable o esté interpelado por la sexualidad. ¿Bien? Entonces, la educación sexual integral no es una educación sobre el coito, ¿no? De las posiciones sexuales, o los mecanismos contemporáneos de los juguetes sexuales, o cuáles son los mejores lubricantes. No es nada de eso. ¿Bien? Te aviso por las dudas, ¿no? Por los tabúes y los prejuicios. No vamos a ver ninguna película pornográfica, qué sé yo, Los Lecheros 5, ¿no? Nada de eso será trabajado ni estudiado en esto. ¿Bien? Todo eso queda para el placer y el disfrute personal. Ustedes deciden dónde les aprieta el zapato. Acá no juzgamos, sino que discutimos y dialogamos. La idea de este escenario de encuentro de la sexualidad es producir dos cosas: acceso a información científicamente comprobada y conocimiento y respeto de los derechos. Entonces, la educación sexual integral se ocupa de eso. ¿Cómo, perdón? Acceso a información científicamente comprobada y el respeto y conocimiento de los derechos. Por lo tanto, la educación sexual integral está promoviendo, estimulando una serie de saberes y habilidades para ser consciente y responsable de qué hacer con nuestra propia sexualidad. Esta sexualidad no tiene que ver
como he dicho, únicamente con el coito o la reproducción. También tiene que ver con el cuidado del cuerpo. ¿Cómo nos relacionamos con otras personas sentimentalmente? Sentimentalmente no tiene que ser eróticamente. El erotismo es una relación. Por ejemplo, me gusta, qué sé yo, Cacho y si puedo me lo empomo en la puerta, ¿no? Eso puede ser, eso es erótico, pero también puede ser, Cacho me parece un tipo fantástico y disfruto jugar al truco con Cacho, ¿no? ¿Se entiende? Las relaciones interpersonales tienen que ver con cómo nos conectamos con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros compañeros. La sexualidad es lo que expresa nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se expresa de muchas maneras. Hablando, cómo nos vestimos, los gestos, nuestra salud. Y por lo tanto, donde hay cuerpo hay sexualidad. Ignorar eso es no querer ver la realidad. Es desatender el cuerpo. Y cualquiera que haya desatendido el cuerpo sabe las consecuencias. Entonces, se crea esta ley, la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150. Esta ley definió lo que se conoce como los lineamientos curriculares. ¿Lineamientos? ¿No? ¿Lineamientos curriculares? Bueno. ¿Qué buscan los lineamientos curriculares? Establecer el marco de acuerdo y de consenso de qué contenidos trabajar, en qué niveles. ¿Qué contenidos en qué niveles? ¿Cuáles son los saberes mínimos que deben garantizarse y adecuarse? Los lineamientos curriculares son 10. ¿Para mí? No, váyase a la... ¿Es necesario insultarme tan temprano? Tal, ¿viste? Lástima que no fueron más días. Primer lineamiento curricular. La ESI tiene que ofrecer la posibilidad de ampliar el horizonte cultural. Ampliar el horizonte cultural. ¿Qué horizonte cultural? El de los niños, niñas y adolescentes sobre su subjetividad, cómo son en tanto que sujetos. Por ejemplo, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Segundo lineamiento. ¿Vieron? Todavía no dije nada de coito, de sexo. Por ahora estamos tranquilos. Segundo, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos. Poder identificar. Estoy enojado. Estoy triste. Reflexionar. Y valorar. 3. Estimular los derechos humanos hacia la convivencia. Es decir, a la hora de convivir, cómo podemos aplicar y realizar los derechos. Por ejemplo, el derecho que tiene la otra persona de ser un completo idiota. ¿Cómo acepto ese derecho? 4. Desarrollar conocimiento del cuerpo humano, anatomía y fisiología. Esto siempre tiene que ver según la edad y el grupo escolar, por supuesto. 5. Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud. Bueno, ¿cómo puedo garantizar que mi cuerpo esté saludable? ¿Y garantizar? ¿Sí? ¿Te gusta garantizar? Va a garantizar.
Yo tengo acá como ideas, resúmenes para acordarme. No tengo como un texto como para decir A, B, C, D. Lo que sí tengo siempre escrito son los años y los nombres, porque eso me los olvido. Entonces después tengo como, acá acordate de hablar de esto. No te olvides de esto otro. Y a veces con dibujitos, ¿viste? 6. Promover valores relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto, la intimidad. Solidaridad, amor, respeto e intimidad. 7. Presentar oportunidades del conocimiento y el respeto del cuerpo de uno y del cuerpo de los demás. Por ejemplo, los cambios físicos a lo largo de... ¿Cuál es la pregunta? ¿No? ¿No es una pregunta? Conocimiento y respeto del cuerpo de sí y de los otros. No solamente, por ejemplo, entender tus propios cambios corporales a lo largo de las edades, sino también, por ejemplo, identificar si alguien está enojado o triste. ¿Ustedes saben identificar eso? Promover competencia para prevenir la vulneración de los derechos. Esto es el maltrato infantil, el abuso sexual, la trata de los niños. Todo esto, hoy no voy a hablar de eso. ¿Cuándo voy a hablar de eso? En la clase de maltrato. Esa es tan específico que me voy a dedicar una clase entera a eso. Así que el octavo, lo ponemos en nuestra pared de corcho imaginaria y lo vemos después. Por ahora voy cumpliendo con los temas que he dicho. No, hay un tema que no sea... Porque yo me acuerdo de la pared de corcho imaginario. ¿Ustedes se acuerdan de la pared de corcho imaginario? ¿No te acuerdas? 9. Propiciar el respeto por la diversidad y el rechazo a toda forma de discriminación. La diversidad sexual. ¿Y el rechazo? A toda forma de discriminación. Y 10. Desarrollar la competencia para poder verbalizar los sentimientos, las necesidades, las emociones, los problemas. Propiciar las habilidades o competencias para poder verbalizar tus necesidades, tus emociones, tus problemas. Verbalizar, pero hacer diálogo, poder hablar. Verbalizar es poner en palabras. Por ejemplo, tengo hambre, quiero un lomo, ¿no? Y le decís a tu pareja, vaya y me conseguís un lomo de Cipriano, si no hoy dormís en el futón. ¿No? Bueno, en la casa. ¿Nunca has verbalizado algo? Estoy antojada de tal cosa o antojada, bueno. ¿Tiene qué? Una lomoteca, así que le decís, no llegás a casa si no traes mínimo el lomo que me gusta sin lechuga porque la queman. No digo que sean locas ustedes, digo que uno puede verbalizar como quiere. Si usted quiere verbalizar su locura, está en todo su derecho. ¿Ah, no? No tengo nada para decir. No tengo nada para decir. Soy un templo. Soy un amor de luz. ¿Quién soy yo para juzgar? Obvio. Bueno, ustedes dirán, está bien, Gabriel, está todo bien con vos. Es una ley, pero ¿por qué hay que cumplir esta ley? Más allá de que es una ley. Bueno, porque hay una serie de compromisos internacionales y un marco jurídico que lo ampara. En términos internacionales, Argentina está comprometida con la última Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y en esa habla sobre la protección de los derechos cívicos, haciendo acento en la protección de los derechos cívicos en los derechos a la no discriminación por la sexualidad. Entonces hay que crear dispositivos para evitar la discriminación de la sexualidad, siendo la ley esta uno de esos dispositivos.
También está el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que habla de la protección multinacional de los derechos humanos, donde nosotros nos comprometemos a crear instrumentos para poder garantizar los derechos humanos. Esta ley es uno de esos instrumentos. Pero también está la Declaración de los Derechos del Niño de 1989, principalmente el artículo 34 de Argentina, que fue el país firmante. El artículo 34 dice: el Estado tiene que proteger contra toda forma de abuso sexual. Proteger y prevenir. La ley es un sistema de prevención. Pero también está el Convenio de La Haya de 1989, que se creó un sistema latinoamericano de protección y localización de niños, niñas, adolescentes en riesgo o en trata de personas o de abuso sexual. Todo eso es contemplado por la Ley 26.150, la Ley de Educación Sexual Integral. Pero ustedes dicen, ¿pero qué me importa lo que dicen otros países? Yo vivo en Argentina. Bueno, hay 4 leyes en Argentina que hablan de esto. Tenemos la ley 26.673 del 2002, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Usted lo conoce, el que pone profilácticos en los hospitales gratis, eso es producto de ese programa. El artículo 1, 2 y 3 habla de igualdad y no discriminación en la salud sexual, ¿no? Pero también tenemos la ley 26.061 del 2005, que es la protección integral de los derechos de los niños y la necesidad de crear leyes generales de educación. Esta ley, la 26.061 del 2005, tiene los siguientes artículos: el artículo 4, 5, 15, 24, 30 y 31, que crean el concepto de educación integral. El concepto de educación integral no es el concepto de esta ley, es un concepto que viene antes. La gente se queja de la integralidad, educación sexual integral. El concepto de integralidad viene de otra ley, no viene de acá. Y después está la ley 26.206, la del 2006, que es nuestra actual y vigente ley de educación nacional. En esa ley les recomiendo a ustedes, futuros colegas míos, que lean el artículo 67, que dice derechos y obligaciones de los docentes. Lean los derechos para saber para qué pelear, pero yo voy a hacer hincapié ahora de las obligaciones. En las obligaciones dice: el docente está obligado a enseñar dentro de los marcos vigentes de las leyes educacionales. No podés no enseñar lo que la ley dice que hay que enseñar. No es optativo. ¿No querés enseñar eso? Dedícate a otra cosa. Mientras seas docente, la ley de educación, en el artículo 67, establece como tu obligación efectivizar estos contenidos. No quieren porque va en contra de sus principios, está todo bien. No se dediquen a la docencia. Porque el artículo es así, es clarísimo. Están sus derechos, que tienen que leerlo porque muchos docentes desconocen sus derechos. Por ejemplo, el derecho de que todas y todos los docentes en maternidad o paternidad tienen que tener en su horario de trabajo un jardín. Eso está bueno pelear por eso. Pero sus obligaciones también dice: tienen que respetar la ley de educación vigente. Quiero que quede claro eso. No es una cuestión de me gusta o no me gusta. A mí, Gabriel Ignacio Paravano, que enseña ética y ciudadanía a los futuros profesores y profesoras del nivel inicial y primario, hay contenidos que me aburren enormemente, como educación vial, como había mencionado la otra vez. Pero no es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta, es lo que dice la ley. Entonces no me puedo hacer el sota y decir, como no me gusta no lo enseño. Es más, cuando enseñé la clase de educación vial dije, cuando la gente hace eso, dice que el contrato social no vale. Yo que defiendo el contrato social y defiendo las instituciones, por ejemplo, la escuela pública, parte de mi compromiso es cumplir mis derechos y mis obligaciones. Y por último, la ley 26.150, la que nos convoca, la del 2006, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Los artículos del 1 al 10 hablan de la sistematicidad de la educación sexual integral, desde el nivel inicial hasta secundario, en el área pública y en el área privada. No es opcional, no lo es. Ustedes pueden hacer lo que quieran después de lo que yo estoy diciendo, pero entiendan que si hacen eso, primero van en contra de varias leyes, y segundo, están fomentando la mediocridad de nuestra profesión. Elijan lo que elijan, no voy a estar yo ahí para vigilarlos. Pero ya no pueden decir no sabía, porque me acabo de encargar y está grabado, que quede en actas lo que acabo de decir. No es una cosa, mirá, no me di cuenta. Bien, luego de esta moralina que le acabo de tirar, pero es necesaria hasta que se vuelva algo natural, como enseñar ciencias naturales. Hablemos de los contenidos. Esta clase va a ser sumamente específica. Esta clase se divide constantemente en qué enseñar y cómo enseñar, qué enseñar y cómo enseñar, qué enseñar y cómo enseñar. No voy a hacer como doy 3 ejemplos, no voy a hacer como esto. Los contenidos mínimos, después pueden agregar cosas, pero la plataforma, la base, para que después no digan no sé qué enseñar o no sé cómo enseñarlo. Yo les voy a decir qué enseñar y cómo enseñarlo. ¿Genio? No. Cumplo la ley. En el nivel primario, la educación sexual integral se divide en 5 ejes. 4 no, 3 tampoco, 6 menos, 5. El eje de el ejercicio de nuestros derechos. El eje de el respeto por la diversidad. Esto lo tengo anotado porque no me lo acuerdo tan textual. El eje de el reconocer los distintos modos de vida. El eje de cuidar el cuerpo y la salud. Y el eje de valorar la afectividad. ¿Hasta dónde llegaste? Respetar la diversidad es el segundo. El tercero es reconocer los distintos modos de vida. El cuarto es cuidar el cuerpo y la salud. Y el 5 es valorar la afectividad. ¿Y el primero? Ejercer nuestros derechos. Muy rápido. Ejercer nuestros derechos. 2. Sí. Ejercer nuestros derechos. El tercero, reconocer distintos modos de vida. Es imposible satisfacerlo a ustedes. Si voy muy rápido, porque voy muy rápido. Si voy muy... término medio. Y el último, valorar la afectividad. ¿Y el sexo? ¿Dónde está el sexo acá? El cuarto, cuidar el cuerpo y la salud. 5, ¿sí? El cuarto me preguntó, le dije el cuarto. Ahora. Los ejes se dividen por ciclos. ¿Cuántos ciclos hay en primaria? 2. ¿Cuáles son? Facilísimo. Imposible errar. Tiene un 10. Querido diario, hoy me se cumple. Bien. Y cada eje especifica qué enseñar y cómo enseñarlo. ¿De dónde sé esto yo? ¿Cómo llegó a mí esta información? Leí el libro. No hice otra cosa más que leer el libro que ustedes tienen que leer. ¿Tienen que leer todo el libro? No. Ustedes leen la parte teórica y si están interesados pueden leer la parte práctica. La parte teórica son 10 páginas. Pero quiero señalar una cuestión más. Porque acá yo acabo de decir, en ninguno de estos ejes se habla de sexo. O dije la palabra sexo. ¿No? No lo dije.
Bueno, a menos que tuve un derrame y no me di cuenta, no hay. Entonces, porque acá la sexualidad se define como una dimensión del ser humano. El ser humano tiene múltiples dimensiones, entre esas dimensiones está la sexualidad. Otra dimensión, la temporalidad, el humano tiene un tiempo. Otra dimensión, la mortalidad, el humano se muere. Bueno, la sexualidad es una de esas dimensiones. Otra dimensión, qué sé yo, la afectividad, el humano crea afectos. Bueno, la sexualidad es una de esas dimensiones. ¿Bien? ¿Es más importante? No. ¿Es menos importante? No, es una. Y hay que prestar atención como todas las dimensiones, como la dimensión de la salud, por ejemplo. Déjenlo ahí el problema. Esta sexualidad aparece en distintas formas, por ejemplo, pensamientos, fantasías, deseos, creencias, valores, actitudes, prácticas, y aparecen todas estas cosas que yo había dicho, desde lo biológico, lo psicológico, lo cultural, lo social, etc. Entonces, nuestra meta a la hora de enseñar contenidos de ESI a nivel primario es lograr que nuestros estudiantes puedan reconocer sus derechos como sujetos que tienen la dimensión de la sexualidad, que puedan expresar sus opiniones y que puedan escuchar y respetar las opiniones de los demás, y que aprendan a diferenciar entre opinión y conocimiento. Entonces, empecemos por el principio. ¿Empiezo por el principio? ¿El principio cuál va a ser? No. El eje 1, claramente. El principio es el primer eje. Parecía obvio, pero usted hasta que no lo dijo, no. No fue como lo unísono, todos dijeron el eje 1, no. Ejercer nuestros derechos es el eje 1. Ustedes miran, ¿para qué enseñar eso? Bueno, primero, la moralina, es obligación estatal e internacional. Primero. Segundo, porque tenemos derecho, como sujetos, a recibir información adecuada y científicamente validada. Y tercero, porque enseñar los derechos también es ejercerlos. Ok. ¿Y qué enseñamos en ejercer nuestros derechos? Enseñamos a reconocer al otro e invitarlo a participar con nosotros en nuestras prácticas cotidianas. Reconocer al otro incluye darse cuenta que ese otro tiene un punto de vista distinto al mío, que podemos acordar y desacordar, pero que es necesario que exista este otro o este punto de vista porque así se genera la democracia, con la diversidad de opiniones. Así que no quiero que se maten por el debate presidencial. ¿Quieren votar a Bullrich, a Milei, a Schiaretti, a Massa, a Berman? Está todo bien. Nadie es más o menos idiota por hacerlo. Son puntos de vista distintos. ¿Bien? Y estos puntos de vista los respetamos, pero tenemos que promover, a pesar de esta diversidad, que hay ciertas actividades y prácticas que son de cuidado y de respeto de sí mismo y de cuidado y de respeto de los demás. Todos los puntos de vista son válidos siempre y cuando no violen el cuidado de sí, el cuidado del otro, el respeto de sí y el respeto del otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mientras se mantenga la autonomía y la actitud crítica, está todo bien. ¿Ok? Si tenemos que enseñar sobre reconocer los puntos de vista o reconocer al otro y el respeto, bueno, veamos cómo lo enseñamos. Ya les dije el qué. ¿Qué se enseña? ¿Derechos? ¿Pero qué derechos? ¿Qué? Bueno, entonces no hable. Reconocer al otro y qué más dije. Invitarlo a participar. Ok. ¿Qué son esos silencios? Esos murmullos. Usen su voz de docentes. ¿O no que está resfriado?
¿Nada más? ¿Eso dije nomás? Es el respeto. Reconocer y respetar. Bien. ¿Qué pasa cuando alguien se encuentra con el otro? Con alguien que no conoce, con un extraño, con un foráneo, con alguien distinto. ¿Qué es la primera emoción que aparece? ¿La curiosidad? ¿Eh? Pero no es la curiosidad. La desconfianza, y la desconfianza es expresión ¿de qué? Del miedo. Siempre cuando algo distinto nos causa cierto temor. Después lo podemos racionalizar y darnos cuenta. Entonces tenemos que enseñar en primer ciclo la reflexión sobre los miedos y prejuicios ante lo desconocido. En primer ciclo tenemos que enseñar a reflexionar sobre los miedos y los prejuicios ante lo desconocido. Por ejemplo, podemos leer el cuento Teresita la China. El cuento Teresita la China habla de una estudiante de primer ciclo que le decían la China. Teresita la China. La China. C-H-I-N-A. La China. Entonces, viene Teresita de China y le dicen la China. La historia habla justamente de cómo Teresita es incluida o no incluida en su grupo. Ella es muy distinta a nosotros, los ojos rasgados, otro color de piel, otras costumbres, lo que sea. Entonces, podemos ver en ese cuento cómo el desconocido le hacen sentirse como desconocido, como extraño. Y cómo podemos construir nuevos lazos. Por ejemplo, cómo revincularnos con aquello distinto. Entonces, tras leer el cuento de Teresita la China, podemos pedirle a nuestros estudiantes que dibujen cuáles son las cosas que los hace sentir bien con otros y cuáles son las cosas que los hace sentir mal con otros. Entonces aquí genera un doble camino: reconocer las diferencias y fortalecer mecanismos de vinculación positiva. ¿Y el sexo? No aparece el sexo como el coito, aparece el sexo como una dimensión acá de cómo entender los cuerpos. Acá hay un cuerpo distinto, Teresita la China, y cómo podemos aprender a ser amigos. En el segundo ciclo podemos trabajar también los prejuicios y los miedos ante lo desconocido. Por ejemplo, podemos invitar a alguien, a un extranjero que se haya venido a vivir acá, y que nos cuente cómo fue su llegada al país, a la provincia, a la ciudad. ¿Qué expectativas tenía al llegar a San Juan o Argentina? ¿Qué deseaba? ¿Con qué se encontró? Si no encontramos una persona, puede ser un video, pero le aseguro que gente de otros países hay acá. Y ustedes miran, y bueno, ¿y cómo podemos fortalecer el tema de los vínculos? Bueno, lo que podemos hacer es preguntar, hacer una tarea dialógica sobre qué tipo de acciones conocen que hace sentir mal a las personas. Y acá aparece el tema de los temores. ¿Qué pasa si un estudiante me cuenta algo que va de la mano del maltrato, del abuso? ¿Okay? Es buena la pregunta, ¿no? Hay una respuesta para eso. Pero ¿cuándo voy a dar esa respuesta? En la clase de maltrato vamos a dedicar todo un espacio de los procedimientos. ¿Bien? Entonces quédense tranquilos que por ahora imaginémonos que nos van a contar: no me gusta que me empujen, que me peguen, que me insulten, lo que sea. ¿Bien? Lo dialógico. Pero ¿cómo podemos producir herramientas de protección para esas situaciones de abuso o de maltrato? Recordemos que no estoy hablando hoy de maltrato sexual
o de abuso infantil. Estoy hablando de situaciones que me caen mal. ¿Bien? Porque la clase de abuso va a ser una clase específica. ¿Bien? Aclaro eso porque van a saltar algunas preguntas sobre eso y eso necesita todo un tema en particular. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a en este punto enseñar algunas herramientas para cómo hacer para protegernos frente a algunas formas de maltrato en el sentido de que me incomodan o no me gustan. Por ejemplo, me ponen un apodo que no me gusta, ¿no? O me hacen ponerme en una silla que me incomoda, o me hacen trabajar con alguien que no me cae bien. Bien, ese tipo de situaciones estamos pensando. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Por las dudas, claro, porque son dos niveles distintos. Entonces, en primer ciclo lo que podemos hacer es estimular la práctica de verbalización. ¿Cómo les gustaría ser tratado por los adultos? A ver, entre todos creemos un decálogo, ¿no?, de 10 cosas que nos gustaría que un adulto nos diga. Por ejemplo, que no me hable con voz finita y tonta, no sé, que me llame por mi nombre completo, que no me diga nenito o nenita, lo que sea, ¿no? Se va construyendo todo eso. Pero para poder hacer eso también tenemos que poder enseñar a nuestros estudiantes a identificar entre el buen comportamiento y el mal comportamiento, la buena conducta y la mala conducta. Entonces tenemos que enseñar a mostrarles distintas conductas positivas y negativas, por ejemplo, otro decálogo pero con imágenes, y preguntarle qué expresiones son buen comportamiento y mal comportamiento. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo en la enseñanza de la ética y la ciudadanía. Es un lugar común. Pasa que ahora se entiende dentro de qué marco está, que es la ESI. En segundo ciclo podemos hacer lo mismo, pero más profundo. Por ejemplo, se pueden enseñar ciertas herramientas de protección, que es conocer los límites del cuerpo. Por ejemplo, nadie puede bajarme los pantalones, ¿no? Aprender a decir no. Decir no. Los infantes tienen de una manera como tabú o problemática decir no. Entonces, enseñar en qué situaciones está bien decir no. ¿Qué sé yo? Si yo quiero ir al baño y un compañero quiere acompañarme y ver cómo hago pis, tengo que decir no. Ustedes dirán, pero esas cosas pasan. Sí, son súper comunes, suceden cotidianamente. Pasa que también los estudiantes empiezan a darse cuenta que sus cuerpos son distintos. Entonces les nace una curiosidad. Pero esa curiosidad puede generar incomodidades y situaciones incómodas. ¿Bien? Y por último la otra herramienta de protección es aprender el significado de los secretos, qué secretos está bien guardar y qué secretos está mal guardar. Y aprender a solicitar ayuda, cuándo pedir ayuda. Para poder hacer todas estas herramientas, ¿no?, conocer el cuerpo, cuidarlo, decir no, el significado de los secretos, pedir ayuda, tenemos que hacer lo mismo que el primer ciclo. Aprender a diferenciar entre buen y mal comportamiento, entre buena y mala conducta. Entonces, ustedes me dirán, ¿pero qué hago? Bueno, acá hay un afiche específico que puedo utilizar que le da el libro, que es a nosotros y nosotras nos cuidan cuando, y hay un afiche con situaciones de cuidado que hay que mantener. Y si no se hacen situaciones, se consideran un maltrato, un mal comportamiento. Estas actividades específicas que estoy diciendo están ordenadas en el libro y aparecen así. Entonces, ¿no saben qué hacer? Van al libro y la utilizan. Lo que puedo decir es el tipo de la categoría de elementos de trabajo. En primer ciclo vamos a desarrollar todo esto con imágenes y cuentos diseñados específicamente, cuentos que ya los tienen en la bibliografía si los quieren. Y en el segundo ciclo vamos a usar textos. En el otro, nosotros leemos el cuento, acá las hacemos leer a ellos, o hay videos diseñados para eso, que también están en la bibliografía. ¿Cuál es su pregunta? En el primer
imágenes o cuentos. ¿Y se acabó? Finito. Cumplieron el primer eje. Felicitaciones. ¿Y el sexo? ¿Dónde está el sexo? Bueno, no hemos hablado del sexo. Hablamos de el respeto del cuerpo y aprender a identificar las diferencias para respetarlas también. ¿Vieron que no es nada de otro mundo? ¿Lo sienten como de otro mundo? ¿No? ¿Lo sentís como de otro mundo? ¿Lo sentís como de otro mundo? ¿No? Por eso las instituciones escolares tienen que hacer reuniones diciendo vamos a enseñar esto, esto y esto. ¿Quién les habla? José Ricardo, no, Gabriel Ignacio para mí. ¿Qué? ¿Por qué no se hace si no es nada de otro mundo? La norma del tema. Acá hay dos cuestiones. La 1 y la 2. La 1 tiene que ver con los miedos institucionales y de los docentes. No sé qué enseñar, no sé cómo enseñarlo. Temores profesionales. ¿Cómo se resuelve eso? Con esta clase, con este tipo de actividades. Y la 2, prejuicios sociales y culturales. La enseñanza de la sexualidad no se puede hablar en los espacios públicos. ¿Y en dónde lo vas a hablar entonces? ¿En el baldío? ¿En el callejón? ¿Cuándo? ¿Por qué no dejárselo en los espacios donde se puede construir conocimiento? Para eso hay que llamar a la sociedad, en este caso padres, madres y tutores, y decirle, vamos a enseñar esto. Históricamente hemos aprendido que la palabra sexualidad está conectado con lo erótico y lo pornográfico. Pero eso es una construcción cultural. La sexualidad no es solamente lo erótico, porque no vamos a negar que existe el erotismo. Pero reducirlo a eso es como decir que el médico se reduce a recetar paracetamol, y no es así. Entonces, evitar los pensamientos reduccionistas, alentar la actitud crítica. Y para eso tenemos que invitar al diálogo. Y las instituciones tienen que invitar a los padres y decir, vamos a enseñar esto. El proceso de formación es, primero a los docentes se les enseña qué enseñar y cómo enseñar. Luego se los llama a los madres, padres y tutores y les dice, se va a enseñar esto. La evidencia empírica de estos procesos es altamente favorable. Tal es así que en los lugares donde se ha aplicado de manera sistemática la educación sexual integral, ha contribuido a reducir las situaciones de abuso y a visibilizar las situaciones de abuso. A mí me han invitado a dar charlas a futuros docentes de qué enseñar y cómo enseñar, porque no sabían qué hacer. Porque es un miedo, y está bien, es cultural, hemos aprendido ese miedo. Yo, cuando entré a esta institución, Gabriel Sarmentito kantiano, fue a la currícula y decía, ética y ciudadanía, una de las áreas que tienen que enseñar es ESI. Yo qué sé yo de ESI, no sé nada de ESI. Entonces voy a la biblioteca y digo, me dan los libros de ESI, sí los veo, están pero no están. No están, en un lugar secreto, misterioso. Están en un casillero. El casillero está abajo. Abajo está cerrado con llave. La llave la tiene alguien. Entonces yo me fui todo el circuito, toda esta información que me fui ganando una pregunta por vez. Nunca accedí a esos libros. Por suerte están digitalizados, así que no conseguí digitales. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que hay que enseñar y cómo enseñar? Entonces diseñé un proyecto de investigación de qué enseñar y cómo enseñar educación sexual para nivel primario inicial. Lo estuvimos desarrollando con estudiantes y profesores de acá, que es parte de lo que estoy comentando a ustedes. Y parte de eso era ver cuál era el temor que había a eso. Y son estos prejuicios que conectan la sexualidad o con lo pornográfico y lo erótico o el discurso, no sé, me da cosa, me da miedo. Está bien, entiendo tus prejuicios y temores,
pero tenés que superarlos. No lo querés superar, está todo bien, no te dediques a esto. Nosotras, por lo menos a mí, en la escuela donde estaba haciendo la práctica, la directora les pedía que trabajaran y la docente me decía que sí, que trabajaba, pero trabajaba muy por encima. Y porque no conoce. Pero ella me decía que le daba cosas por los padres. Entonces como que no hay... Pero habló con los padres, hubo una reunión con los padres, convocó a una reunión, o sea, está en una comodidad, en una situación de confort. Creo que también se va por el otro lado de que muchos relacionan a Leslie con el tema de la diversidad de detección, de apoyar más A la comunidad LGBTQ+. tal cual. ¿Por qué sacar? No creo por eso. Esos. Hay gente, porque lo he visto en fútbol, Y bueno, pero ¿por qué consideran que esa conexión es mala? Porque consideran que son degenerados o divergentes o enfermos. por eso son muy cerrados, ¿no? Que eso no lo apoyan, entonces creo que por eso lo relacionan no solamente con lo pornográfico, la sexualidad, sino también con el erotismo, sino también por ese lado. Claro, sí. Porque creen que van a enseñar ese tipo de compañeras. Van a hacer que mi hijo sea homosexual. Claro, creen eso, pero al final no están informados de lo que está. Y no, eso es lo que yo al principio, acceder a información científicamente comprobada. Yo, por ejemplo, hice este año un trabajo de investigación que habíamos, o sea, tenía yo que investigar con respecto a las emociones. Y me pasó que nosotros teníamos que hacer un trabajo práctico con respecto a las emociones. Y bueno, ahí aprendí que era por eso. Entonces lo puse en el trabajo, de donde el docente tenía que sacarlo. Y la profesora me dijo que no, que qué tenía que ver. Entonces yo le expliqué a ella. Dijiste. Tenía que ver porque estaba dentro de hijos. Y bueno, lo entendió y es una profesora que hace investigación acá, o sea, como que... Dijiste, ¿no lo entendió o sí lo entendió? Sí, lo entendió. Ah, bueno. Yo lo expliqué, ella lo entendió, pero en el momento no, porque bueno, no lo presenté yo, lo presentó mi compañero, Claro. entonces no entendía. Bueno. Pero me pareció interesante que en el trabajo estuviera de manera que podamos sacar esa cuestión de Claro. emociones. Y hay, Que vean. y hay muchísimo material construido sobre eso, ¿no? Hay muchísimo. Entonces, yo lo que quiero recalcar es que tenemos que romper primero nuestros propios miedos o tabúes y segundo, darnos cuenta que no hablar es más perjudicial que hablar, porque los silencios dan lugar a los secretos y hay secretos que son sumamente peligrosos. Entonces hay que hablarlo. ¿Duele? Puede doler, podemos encontrar cosas dolorosas. Pero si no se hablan, no damos. Si no se habla, no se da lugar a la curación tampoco, o a la superación. Bueno, segundo eje. ¿El segundo eje cuál es? Eso, respetar la diversidad. ¿Para qué enseñarme? Ustedes, ¿para qué me importa a mí enseñar la diversidad? Bueno, porque cada persona tiene el derecho de vivir como se le cante y ejercer su libertad de acuerdo a sus convicciones, siempre que no dañe a otros. Entonces no tenemos que presionar o sentirnos presionados de hacer cosas que no nos gustan. Entonces tenemos que enseñar a reconocer los prejuicios que tenemos o que la sociedad nos pide y qué tipo de actitudes discriminatorias se han establecido o nos piden reproducir. De vuelta les digo, primer ciclo y segundo ciclo. Mira, yo soy muy esquemático, acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, que no haya dudas, cuentas claras, amiguis por siempre. Amiguis, ¿no? En primer ciclo podemos hacer dos cosas, la 1 y la 2. Ya hemos aprendido a contar. Desnaturalizar los roles de los géneros. Acá hay un juego que a mí me gusta, que se llama Todos juegan con todo. Vamos en el patio de la escuela y ponemos juguetes
conocidos por su género: muñecas, pelotas, camiones, cocinitas, etc. Y la consigna es: jueguen con los juguetes que no jugarían normalmente. Jueguen con lo que no juegan. Esa es la consigna: a jugar. ¿No? Y luego de eso, ¿cómo se sintieron al jugar con eso? ¿Pudieron jugar juntos? ¿Pudieron compartir? ¿Qué hacemos acá? Estamos desnaturalizando el rol de que cada uno se divierte. Yo me divierto solo con la pelota, yo me divierto solo con la muñeca. No, la diversión es lo lúdico. No importa el medio. Entonces fíjense cómo introduzco un concepto sin trabajar el concepto como tal. Trabajo la práctica que sostiene el concepto. Hay momentos donde estoy así como, sí, me sorprendo a mí mismo. Que Gabriel se cae muy bien con Gabriel Parabano. De todos los Gabrieles Parabanos que conozco, soy mi favorito. Conozco uno, pero bueno. No, conozco dos. Mi primo se llama Gabriel Parabano. ¿Sí? Una historia larga, no la querés conocer. Segunda actividad en primer ciclo: trabajar situaciones escolares de discriminación o de estereotipos. Es decir, tomar historias donde, qué sé yo, vos como sos mujer, pintá los dibujitos que vas a pintar mejor, qué sé yo. Entonces preguntar, ¿de dónde nace esta idea o esta noción? ¿Por qué? ¿Por ser mujer o ser hombre somos mejores haciendo cosas? ¿No? Esa es la cuestión. Ver en la propia aula, ustedes hay que ver las situaciones que aparecen y trabajarlas. Si no quieren trabajar en la aula, pueden ir a otras lógicas que pueden ser, qué sé yo, algunas cuestiones de la ropa, la vestimenta. ¿Por qué se viste así la mujer y por qué se visten así los hombres? ¿No? ¿El color rosa es para hombres o para mujeres? El color celeste, ¿no? Los colores. Enseñaba así, las nenas de pollera, las nenas de pantalón, las nenas de todos lados, los nenas de... ¿Y los escoceses? Le están enseñando cuidado del cuerpo y le dice, y claro, entró un tema ahí por parte de él, y le dice, ¿qué diferencia el cuerpo de los hombres con los de las nenas? Y los niños empezaron, o sea, con sus palabras le decían, porque se diferenciaban por los genitales. Claro, pene, vagina. Y ella no lo nombró y se no quiso meterse ahí y dijo que se diferenciaban por la vestimenta, por el pelo, cuando en las nenas tienen el pelo largo, cuando hay niñas, las mujeres tienen el pelo corto, sí, hombres el pelo largo. Sí, la diferencia entre pelo largo y pelo corto es dejar crecer. Así. Y la miraba a ella y la miraba a la otra pero no un libro que le dijo, pero un libro es como Un niño dijo, mi mamá me compró una pollera. Y ella no dijo nada. Lo ignoró, dijo, es que vos sos medio raro, y siguió. Bueno, yo me quedé y yo digo, no puede ser. Después como si fuera a hacer, no sé, una libretita. Hay niñas que tienen el pelo corto, debe ser que lo tienen así, no sé cómo le dice, porque no es tampoco. No, uno no se define por esas cuestiones externas. No, es como sensación a los niños también. Yo el año pasado me enojé con una separación de mi hija porque estábamos conversando y había un compañero que tenía el pelo largo y se hacía una colita. Y estábamos conversando y el niño pasó con el pelo suelto porque era recreo. Y dice, y lo llama y dice, dice, este niño dice que ya me cansé de decirle a la madre, dice que le corte el pelo, dice. La portera yo lo confundí un montón de veces con una nena. ¿Pero qué tiene el pelo de él? Le digo, señor. Dice, no, es que lo confunden con una nena. Le digo, pero señor, lo vas a sentir mal al niño. Le digo, ¿qué tiene que ver el pelo de él? Le digo, ¿qué sabe? Le digo, si a él le gusta tener el pelo así, le digo, usted debería empezar, le digo, por no hacer esos prejuicios. Y le queda mirar, no, dice, pero es que yo, dice, porque no quiero que tenga problemas, dice, porque la portera ya me dijo, pero ¿qué tiene que ver la portera? Que la portera se pide. Que hable con la portera. Y sí, lo que digo yo, y no sabía qué decir, me dice,
Bueno, como le comentaba, me dice, malísimo. Encima el niño estaba ahí y le digo yo, pero ¿qué tienes? La ESI se propone, esto es la parte más difícil que ha encontrado la ESI en sus últimos años, formar en todos los niveles y los participantes, de los personal de maestranza, los preceptores, la jefatura, los docentes, porque, por ejemplo, el personal de maestranza, como puede ser la portera o los preceptores, son los que más tiempo están en la escuela y los que tienen contacto más cotidiano con los estudiantes. Entonces también requieren de una formación ESI. Está el tema. Plata no tengo, por las dudas, usted pregunte lo que quiera, menos que tengo plata. Con respecto a los juegos de roles, una actividad puede ser, porque a mi hijo tenemos un par de hijos, y justo hoy día le daban una tarea que me llamó la atención, y es que lo hicieron dibujar a la compañerita, intercambiar. Él tenía que dibujar a una nena y la nena lo tenía que dibujar a él, y así entre nenas y varones. Sí. Esa actividad tomada. Sí, esa actividad está bien, que es hay que ver cómo la diseñó, porque así solo no dice nada. Ahora, si enseña, vieron que a pesar de algunas diferencias superficiales somos todos iguales, todos tenemos ojo, nariz, boca, porque uno cuando enseña esas diferencias del cuerpo quiere enseñar que si bien hay cuestiones externas que nos hace diferente a todos, hay algo que nos iguala, y eso es lo que hay que fortalecer. No sé cómo siguió la actividad. Ella lo estaba viendo desde las emociones, porque le está enseñando el tema de la emoción. Y un poco esto de reconocer lo que decía hace rato, de lo que se permite, lo que no se permite, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y bueno, después la otra actividad que si no me dijo ni. Habría que ver cómo está diseñado. Así como te digo, sí, opera claramente. Puede ser de la misma manera, o lo toma desde ahí, o lo Y toma desde. no sé cómo sería la emoción. No sé, tendría que leer la consigna. Bueno, segundo ciclo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos convocar a nuestros estudiantes a hacer trabajos con chicos y chicas de manera que no habíamos pensado, qué sé yo, jugar al fútbol, pintar algo, generar grupos mixtos y preguntarse cómo se sintieron al trabajar juntos entre chicos y chicas. Si sintieron que se trabajó distinto, si se trabajó mejor o peor o igual. ¿Bien? Y de esto pasar a los estereotipos de género históricos. Por ejemplo, ¿cuáles eran los trabajos clásicos de las mujeres y de los hombres? Una de las formas tradicionales es preguntar, qué sé yo, ¿una mujer puede manejar un colectivo? ¿O un barco? ¿O un camión? No, los estereotipos dicen que no, las mujeres no pueden manejar vehículos pesados, ¿no? Entonces, decir si eso es un problema de la habilidad o es una cuestión cultural, ¿no? Y discutir esos roles de género que se ponen. Tercer eje, los distintos modos de vida. ¿Para qué enseñamos los distintos modos de vida? Y bueno, porque entender que las cuestiones de género están atravesadas por la cultura y distintas culturas establecen distintos valores y derechos a las personas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esta manera de ver al mundo es cultural, quizás también entendemos que no es natural, que es algo construido y que lo podemos transformar si es necesario. Por ejemplo, lo que se puede hacer en primer ciclo es el concepto de familia, ¿no? Por ejemplo, hay una lámina con distintos modelos de familia, o decimos, dibujen su familia y cuéntenos quiénes componen su familia.
van a ser claramente familias distintas. Uno va a tener quizás el modelo más clásico, que se llama mamá, papá, hijo, hija, perro, gato, y otro modelo, monoparentales o ampliados o diversos, o mamá y mamá, o papá, papá, no sabemos. Y empezar a exponer y decir, ¿qué tienen en común todos estos? Que son familias, que son gente que se quiere, que se ama, que se respeta, etc. Y luego de eso, en primer ciclo, podemos mostrarle modelos de familia en otras culturas, ¿no? Entonces, fotos de familias en Sudáfrica, o en Mongolia, o en Rusia, o en Japón, o en Reino Unido, y tratemos de identificar, a ver quiénes son los abuelos, las abuelas, qué roles cumplen. Bueno, recreo. Y en segundo ciclo podemos ya dar un concepto de familia. La familia son aquellos lazos específicos en donde destaca el cariño y la confianza entre personas que están en un lugar físico o virtual en el que se sienten juntas. Lazos específicos donde destaca el cariño y la confianza entre personas en un lugar físico o virtual en el que se sienten juntas. Lazos específicos de cariño y confianza parece obvio, porque uno siente cariño y confianza con su familia, es un lazo. Lo que puede generar ruido es lugar físico y virtual. No todas las familias están juntas. Ya por la pandemia nosotros tuvimos noción de la separación de la familia. Pero también hay gente que vive lejos de su familia. Yo, por ejemplo, de mi familia vivo a 1800 kilómetros, pero no por eso dejo de sentir que es mi familia. Y también hay familias en situación de encierro, que puede ser en una cárcel o en un hospital. Y no por eso se rompe. Entonces, por eso es físico o virtual. ¿Qué es lo que se mantiene? El sentimiento de que estamos juntos, de que siento que sigue siendo mío, de mi lazo. ¿Entienden? Fíjense que acá no hablé de familia es una mamá o un papá, no, estoy hablando de qué emociones se construyen. Eso es lo que hay que mostrar en la familia. Porque podemos pensar en familias extensas, monoparentales, homoparentales, separadas, ensambladas, mixtas, familias de acogida o familias de padres que eligen no tener hijos. ¿Es una familia, dos personas que viven juntas y dicen no quiero tener hijos? Entonces también hay que aceptar eso. Porque existe la idea de que esos no son familias. Profe, cuando, por ejemplo, hacemos esa actividad de que cada uno habla con su familia y cuando la parte te dice qué tienen en común, pueden surgir esos comentarios a los chicos de que, por ejemplo, si está la mamá y el niño solo, no es una familia porque no está el papá. Puede surgir, claramente. Vos decís, pero la familia de mamá y papá, porque la mamá y papá hacen todo el tiempo, hacen siempre lo mismo, hacen de la misma manera, siempre me cae bien mi papá, nunca me enojé con mi mamá. Entonces, ¿cómo darse cuenta de que no es algo dado, sino que es algo construido? No es algo definido por la sangre, es un lazo que se establece cuando nos sentimos juntos por cuestiones de confianza. Claro, puede ser físico o virtual. ¿Tiene que ser sí o sí con personas? No, fíjense que... perdón, tiene que ser con personas, no tiene que ser sí o sí con humanos. Y porque los animales pueden ser personas. Por eso yo puse la palabra personas, no puse la palabra humanos. Entonces, también cuando decimos, tenemos un perrito que lo adoramos muchísimo y decimos que es familia, ¿está bien? Yo creo que sí. A mí me funcionó porque familia de dos, una pareja, y por lo general siempre tienen una mascota. Claro. Entonces, es parte de la familia. ¿Y sí? Ya se separó personas o Y está, bueno, pero ahí está el tema. Pero estos discursos que tenemos ahora son muy nuevos. Antes no eran tan considerados. Otra cosa que podemos hacer en el primer ciclo es trabajar las familias en el pasado. ¿Cómo eran las familias? Entonces podemos preguntar a nuestros abuelos, traer a alguien de tercera o de cuarta edad y decir, ¿cómo se vivía antes con tu familia? ¿Quién hacía qué cosas? ¿No?
¿Qué trabajos hacían? ¿No? ¿Qué? No, ni preguntar, porque las familias de antes eran... Bueno, está bueno. ¿Las familias de antes eran menos familias que de ahora? No, Ahí pero está. sí, siempre los Ahí está. abuelos dicen que él era el que trabajaba y la madre... Existe el discurso estereotípico y tradicional y existen familias que no necesariamente representan eso. Porque el discurso tradicional es un discurso ideológico, ideal, mítico. Cuando uno analiza las familias, se da cuenta que si bien existían machistas y misóginos, nunca nadie representa la totalidad de eso. Siempre hay situaciones, emergencias y resistencias. Profe, ¿y qué pasa cuando por ejemplo, no se quiere algún familiar? Por ejemplo, muy mal, ya hacemos, por ejemplo, con un padre. ¿Sí es un sentimiento? Y no. Ya por no tener sentimientos, ya no. La familia no se está definiendo por el lazo sanguíneo, Claro. ni por el lazo político. En segundo ciclo también podemos trabajar las familias del pasado, pero haciendo hincapié en las cuestiones problemáticas. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres se consideran que debían criar a los hijos y no trabajar? ¿O por qué se hablaba del papá como jefe de familia? En el segundo ciclo sí trabajaba. En primer ciclo, si quieren, podemos ver, por ejemplo, los cuadros de la primera Junta de Gobierno, los cuadros históricos, y decir cuántas mujeres hay que están haciendo. No hay mujeres, pero tienen roles muy específicos. Cosen, están en los bailes, ¿no? Estoy en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los giles con los que me junto? El consejo. Soy uno de los giles del consejo. Y empiezan siempre a esta hora, pero yo no, la primera vez me comí el viaje, ahora no, termino la clase y después. Bueno. Cuarto eje, cuidar el cuerpo y la salud. Todavía me queda media hora de clase, así que estamos bien, ¿no? Estamos bien. No estamos bien. Más o menos. ¿Recreo? No. Recreo y me voy. Terminamos un cachito antes, ¿te parece? ¿Lo aceptás? ¿Me lo permitís? Muchas gracias. ¿Qué? El cuarto eje, ¿cuál era? Cuidar el cuerpo de salud. Acá quizás es lo más cercano a sexo, de lo que ustedes temían. Perdón que sea así, pero el discurso cuando salió ESI hace 10 años, ¿qué? ¿15 años? 14 años, era una cuestión así terrible. Entonces, hay que ver el absurdo. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que mostrar que el cuidado del cuerpo y la salud es relevante para que alguien se sienta feliz. La felicidad también está en estar saludable. Y que los chicos y las chicas, a la medida que van desarrollándose, necesitan distintos hábitos de higiene, porque tienen en algunas cuestiones diferencias corporales, pero en otras no. ¿Bien? Entonces, tratamos de enseñar una actitud autónoma de autocuidado del cuerpo y también de poder entender los límites. En el primer ciclo, por ejemplo, podemos mostrar una serie de imágenes saludables, de acciones de nenes y nenas jugando, alimentándose en la sala de espera del hospital y que se pueda identificar si esto es apropiado o no apropiado. Le mostramos todas estas imágenes y le decimos, bueno, a ver, por ejemplo, jugar en el hospital, lo que sea, ¿cuál cree que es la actitud más saludable? ¿Y por qué? ¿No? En realidad todas son saludables, porque jugar también es ejercitarse, alimentarse es necesario, un chequeo médico, pero hacemos justamente ese trabajo reflexivo. Y también podemos hacer, en relación a lo que comentaba la compañera, el dibujo o con plastilina o con modelos, y ver nuestros cuerpos, ¿no? Con ropa, en este sentido, no
por las dudas, claro. Y una de las cosas que se puede hacer pidiendo permiso es que nos den fotos de nuestros estudiantes cuando eran bebés. Pero mezclarlos y decir, a ver, encuéntrense o encuentren a su compañero. Es muy difícil, porque los bebés son todos iguales. No son todos iguales, pero claramente se vuelve difícil, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que no somos tan diferentes como podríamos pensar. También podemos hablar de los hábitos que tenemos. Las necesidades de cuidado de un bebé, de un niño, niña, de un adolescente, de un adulto, de un anciano, ¿son las mismas? Bueno, entonces mostrar las cuestiones. Antes necesitábamos que nos cambiaran los pañales, quizás ahora no. Y mostrar también qué tipo de ropa son adecuadas. Por ejemplo, ¿cuál es la ropa adecuada para la playa? ¿Cuál es la ropa adecuada para el invierno? Para una plaza. ¿Bien? Por ejemplo, podemos mostrar fotos de alguien bien vestido en invierno y alguien de mal vestido y ver qué es lo que le está faltando. ¿Se entiende? En segundo ciclo, también con la lógica de promover la salud, lo que podemos hacer es quizás hablar con un profesional de salud. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hace? O ir a visitar un hospital y que nos hagan un tour y conocer los lugares. Y después hay un trabajo que se llama Yo soy mi cuerpo. Esto es una pequeña, no es maqueta, son como unos figurines, 2 figurines de niño y niña que están desnudos, bien, y aparecen los nombres y hay que unir los nombres con las zonas: cabeza, brazo, torso, pene, vagina, piernas, nada más. Aprender los nombres. Ni chichi, ni pitito, ni cachufla, ni no sé qué nombres existen. Siempre inventan nuevos. Pene y vagina. ¿Cómo se llama? No, a ver, dígalo todo. ¿Cómo es? Pene y vagina. Entonces van a hablar de qué? Del pene y de la vagina. ¿De qué vamos a hablar? Ay, no, porque se quedó callado usted. ¿Por qué se abusa con el nombre? Yo escuchaba a veces que le van a decir estas florcitas o mangueritas. No son ni mangueritas, ni florcitas, ni es pene y vagina. Las cosas por su nombre. Si yo a Raúl lo llamo Julio, ¿lo estoy llamando por su nombre? No, bueno, entonces es lo mismo. Otra cuestión que podemos hacer sobre el cuidado del cuerpo es los conceptos de belleza. En el primer ciclo podemos ver el estilo de ropa. ¿Por qué este estilo de ropa se utiliza ahora? ¿No? Podemos ver en la calle o traer fotos y ver qué ropa utilizan, ¿no? En el segundo ciclo podemos ya discutir qué es lo bello, ver publicidades de perfumes o de juguetes que nos muestran ciertas cualidades o imágenes de belleza. Uno ve las películas de superhéroes de Avengers y son todos musculosos, culturales. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿estos cuerpos que ven acá, se los encuentran en su barrio? ¿En la calle? ¿En su casa? No están. ¿Por qué no están? Porque no existen. Los cuerpos que vemos en las redes sociales, en los medios gráficos, son cuerpos retocados. No existen. No existen. A ver, uno dice, pero mirá el lomazo. Bueno, puede estar trabajado físicamente, pero tiene celulitis, tiene manchas, tiene pecas, No hay nadie que tenga los cuerpos que se presentan en eso. Y eso es lo que tenemos que hacer, explotar. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? Te los muestran todos lampiños, sin pelos. ¡Sí, mentira! ¡Mentira! No existe eso. Vos lo ves, Thor tiene hemorroides, ¿viste? Ah, claro,
¿No puede tener hemorroides? Y sí, claramente sí. Las personas que hacen ejercicio físico, fisiculturismo, tienden a tener hemorroides por la fuerza que hacen. Informaciones científicamente comprobadas. No, hay que hacer ejercicio, pero esos cuerpos que vos ves tan sobredesarrollados. Ya usted dijo que era más El tema de la belleza lo podemos conectar con el tema de salud. Por ejemplo, el primer ciclo podemos hacer nuestro primer botiquín, el botiquín del curso. Entonces, entre todos pedimos traer guantes, gasas, alcohol, vendas, jabón y aprender a usarlos en situaciones de emergencia. ¿No? Y eso es una actividad, hasta puede ser un proyecto de la clase. El segundo ciclo, y principalmente en sexto año, pero se puede trabajar en quinto cuando ya estamos en la pubertad con toda la furia, tenemos que hablar de que existen ciertas enfermedades de transmisión sexual. ¿Bien? Como el VIH o el SIDA. Tenemos que decir que existen, ¿no? Y como una actividad clásica, el segundo ciclo es: tengo un compañero con VIH. Nació así. ¿Puedo jugar a la pelota con él? ¿Puedo saludarlo? ¿Usted dice que no? ¿Puedo tomar mate? ¿Por qué no? ¿Eh? No, la saliva no se me da. No puede entrar su sangre en contacto con tu sangre. Pero si tocamos eso, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, Sí. hay que enseñar cómo se transmiten. ¿Eh? ¿O no? ¿En qué sentido? Claro, son Como enfermedades. decirme claro no me dice nada. ¿Qué es claro? Use las palabras que tenga que usar. Son enfermedades de transmisión sexual. Sí. Transmiten por relaciones. Ah, bueno, claro, tiene que hablar de sexo. ¿Cómo no va a hablar de sexo? Eso, ¿verdad? Puede hablar de sexo, claramente. Usted puede hablar de lo que es la concepción. Es decir, el pene entra en la vagina y eyacula y el espermatozoide viaja. Esa es la relación sexual. ¿Qué años? En sexto. De verdad venía en cuarto grado. De quinto. Sexto, dije. Ah, de sexto. Ah, bien. Quinto, sexto. No, lo de quinto dije VIH. Ah, Porque hay muchos compañeros, no necesariamente que tienen esa enfermedad, y no porque hayan tenido sexo, porque puede ser transmitido de la madre a la criatura. pero la niña de aquí ya están así. Y si preguntan, ustedes en ese sentido tienen que juzgar si pueden manejar el contenido. Igual no es nada de otro mundo, porque no van a hablar de la seducción, van a hablar de lo que es el sexo. A mucha gente le sorprende, pero los estudiantes muchas veces ya escucharon hablar de sexo. Sí, por lo general ya saben. ¿Pero qué saben? Tienen una imagen deformada. Entonces uno tiene que explicar qué es el sexo. El sexo es un acto de reproducción. La reproducción está creado biológicamente por la evolución. ¿Para qué? Para que pueda surgir un tercer sujeto de dos. Entonces, entrar desde ahí. Claro, usted no se mueve de ahí. Ya en secundaria se habla del sexo como disfrute. Pero usted no va a hablar en secundaria del sexo como disfrute. Y en inicial se enseña de dónde vienen los bebés, por si tienen duda. Esa pregunta en teoría se trabaja antes. No, la pregunta de dónde vienen los bebés es una pregunta clásica. Y cuando uno explica no el acto de inseminación, sino el acto de gestación,
los infantes se sienten, se ha demostrado que se sienten satisfechos con la respuesta. Uno no dice cómo llegó, dice, está ahí, y va creciendo. Claro. Empezar de la semana 1 para adelante. La semana 14 acá en Argentina. De la semana 14 en adelante. Se ha demostrado que cuando explicas eso a los infantes, se quedan claros, porque ellos tienen duda de qué está pasando ahí, no saben. Entonces vos tenés que decirle, bueno, no, lo que pasa es que hay un proceso de desarrollo. Y listo. Y siempre pueden decir, el próximo año se va a trabajar. Por ejemplo, si en cuarto le preguntan qué es el sexo, en quinto lo vamos a ver bien, quédese tranquilo. Y pero ante la pregunta, a lo mejor la respuesta honesta. Hoy no lo podemos trabajar, después vamos a trabajarlo. Hoy estamos con esto. Eso se llama, es un acto pedagógico, de focalizar a tus estudiantes en los contenidos y los objetivos que quieres desarrollar. Bien. Hablé del botiquín, hablé de la salud, de la belleza. Quinto eje, la afectividad. ¿Por qué lo enseñamos? Porque todos tenemos emociones y afectos. ¿Bien? Entonces tratamos de enseñar cómo reconocer las emociones que tenemos. A veces nuestros estudiantes tienen emociones que no saben que existen. Por ejemplo, la frustración. ¿Saben lo que es el enojo, la tristeza y la felicidad? Pero quizás no saben lo que es la envidia, o la frustración, o la ansiedad. Entonces, enseñarles eso. Porque poner un nombre es ya avanzar en las actividades, en la comprensión y el manejo. En el primer ciclo, por ejemplo, podemos presentar imágenes con distintos sentimientos, con todos los sentimientos, qué sé yo, tristeza, enojo, felicidad, aburrimiento, amor, frustración, preocupación, ¿no? Imágenes. Y a ver qué las puede identificar. O si no, en el primer ciclo podemos decir, ¿qué significa para vos el enojo? ¿Qué significa para vos la preocupación? ¿Qué significa para vos la alegría, la felicidad, etcétera? ¿No? Y empezar a compararlas y buscar puntos en común. Y después, en el primer ciclo, preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer cuando estamos felices? ¿Qué podemos hacer cuando estamos tristes? ¿Qué podemos hacer cuando estamos preocupados? ¿Se entiende? Ya en el segundo ciclo podemos trabajar en qué situaciones nos generan estos sentimientos. Es distinto, porque ya me permite prever, ya que estoy en esta situación, se me va a producir este sentimiento. El primer ciclo es identificarlo. La segunda es, ¿cuál es el contexto que me produce este sentimiento? ¿Bien? Y podemos ya no hablar del sentido común, de qué entendemos por tristeza, felicidad, sino ir al diccionario. A ver qué dice el diccionario de esto. ¿Qué frases tenemos en canciones, en poemas, en cuentos que representen? Por ejemplo, la alegría es saltar en una pata. ¿Por qué la alegría es saltar en una pata? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Y entonces tratar de pensarlo desde ahí. Es un refrán, ¿no? O como perro con dos colas. Tan feliz como perro con dos colas, ¿no? ¿Han escuchado esa frase una vez? Bueno, analizar a través de esas frases qué quiere representarse con la felicidad, la tristeza, ¿no? Triste como lluvia de invierno, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? No, hay veces que lloramos, pero de felicidad. Bueno, y ahí está. Se puede llorar de felicidad, de preocupación. Y luego, con esas frases podemos escribir historia. A ver, escribiste una historia que termine con y estaba feliz como perro con dos colas. O que empiece. Otra cosa que podemos trabajar en primer ciclo es la amistad. ¿A qué llamamos amistad? ¿Cuáles son las cualidades que tiene la amistad? ¿Cómo queremos que nos trate un amigo? ¿No? Es importante eso, porque a veces los estudiantes confunden la amistad, ¿no? Primer ciclo. En el segundo ciclo, en vez de la amistad, trabajamos un concepto más elaborado, el amor. ¿Qué es estar enamorado? ¿No? Hay un cuento ahí, el cuento de Bornemann, El niño envuelto, que habla de un niño que se enamora de una compañera, ¿no?
Que le gusta, de repente le empezó a gustar a la compañera y empieza a escribir cartitas en un código secreto, ¿no? Y ¿no? Entonces podemos leer el cuento y ver qué es lo que ha hecho. Y listo, se acabó, finito. Estas cosas hay que enseñar, ni más ni menos. ¿Vieron que? ¿Y el sexo? ¿Dónde está el sexo? ¿Hay sexo? ¿Hay sexo? No sé. Espero que los humanos tengan sexo. ¿Sí? Lo último que quiero comentarles para terminar es darle un pequeño diccionario. Lo llamo el diccionario LGBTQ+. Porque otro de los miedos que tenemos como profesionales es que hablamos cuando nos encontramos con dos mamás, dos papás, dos mamás y dos papás. Entonces, traigo un pequeño diccionario para que ustedes eviten caer en papelones o errores. Primero, no existe una manera de ser gay o lesbiana o heterosexual. No es que, típico de gay, típico de lesbiana, típico de homosexual. Por estadística, 1 de cada 10 personas es gay o lesbiana. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uno de nosotros es, por lo menos, no heterosexual. Estadísticamente. ¿Bien? Se ponen a mirar. ¡No! ¿Qué sé yo? Quizás soy yo, quizás son ustedes. Entonces, sacarse el estereotipo de que todos los gays son amanerados, todas las lesbianas son marimachos, todos los hombres no lloran, todas las mujeres son débiles, etc. Hay que entender que género es una identidad autopercibida. ¿Bien? Entonces voy a hacer una diferencia entre actividad sexual, identidad de género y rol de género. Acá viene mi pequeño diccionario que les comentaba. Tenemos la actividad, la identidad y el rol. Empecemos por atrás. El rol del género es como la sociedad y la cultura dice que es lo masculino y femenino. O sea, no es lo que Gabriel Palavano dice o lo que Mariana dice, es la sociedad argentina comprende que lo masculino es celeste y lo femenino es rosado. ¿Bien? Y al definir lo masculino y lo femenino también define lo que es extraño, lo que es distinto, lo que no entra en la norma. ¿Bien? Mayormente la gente cree que esto es natural, es eterno, va cambiando. Distintas épocas, distintas culturas, distintas sociedades entienden lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, el rosado en 1800 era el color típicamente masculino, porque era el color sangre. Y los tacones eran utilizados por los hombres. ¿Bien? Ahora se puso en 1900 se dio vuelta y ahora como que es más libre eso. La actividad sexual. La actividad sexual es con quién te gusta tener sexo. Sexo en el sentido de el acto, el coito, como quieran llamarlo. Podemos tener sexo de manera heterosexual, que me gusta tener sexo con alguien que tiene otro órgano reproductor distinto al mío. Si yo tengo pene, me gusta tener sexo con alguien que tiene vagina. ¿No? Eso es ser heterosexual. Puede ser homosexual, que me gusta tener sexo con alguien que tiene mi mismo órgano reproductor. Puede ser bisexual. ¿Me gusta distinto o el mismo? Los bisexuales tienen mayor oportunidad de elegir pareja porque es el heterosexual y el homosexual tiene el 50%, el bisexual tiene el 100%. Entonces yo defiendo la bisexualidad porque es ampliar tu espectro de placer sexual. Después están los asexuados, que no les gusta tener sexo.
no se evidencie tanto. Hay gente que no le gusta tener sexo, ¿ok? Y están bien, así. ¿Qué? Hay que aceptarlo. Yo sé que están choqueados como... ¡oh! La identidad de género hay de dos maneras. Cisgénero o transgénero. Cisgénero es cuando yo estoy de acuerdo con el sexo biológico que tengo. Entonces yo me siento cómodo, mi género, mi identidad está cómoda con mis órganos sexuales. Me gusta tener pene o me gusta tener vagina. Estoy de acuerdo, nací con pene, está todo bien con mi pene. Nací con vagina. Después está el transgénero que se siente incómodo con eso. Y bueno, y tiene distintas maneras de resolverlo. Quizás con una cirugía, quizás no, quizás vistiéndose de otra manera, ¿ok? Entonces, identidad de género, rol de género. Entonces, acá está el tema. Vos podés ser heterosexual, te puede gustar tener sexo con personas de distinto sexo tuyo y ser transgénero, te puedes sentir incómodo con tu órgano sexual. ¿Se entiende? Y aún así, por ejemplo, un hombre heterosexual que se siente incómodo con su pene, por eso es transexual, pero cumple el rol cultural, se viste como esperamos que socialmente se vista un hombre. O puedo ser heterosexual, y me siento cómodo con mi órgano sexual. Y así, ¿no? Entonces yo puedo hacer tac, 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 puedo ir cambiando constantemente. O puedo ser homosexual, transgénero y no sentirme cómodo con los roles masculinos y femeninos. No me gusta como la sociedad dice que esto es hombre o mujer. Entonces me convierto en queer. Queer es extraño. No, queer es extraño. Cuando no te sentís cómodo con los roles sociales de lo masculino y lo femenino. ¿Vieron esa gente que se viste de manera que mezcla vestimenta? ¿Qué sé yo? Está con una camisa de hombre pero con un pantalón de vestir de mujer. ¿No? Claro, no se siente cómodo, entonces va a hacer mezclas, fusiones. O todo vestido de traje de hombre pero con tacos a aguja de mujer. ¿No? Y así se puede mezclar todo eso. Esto habla de un abanico enorme de maneras. El tema es que todos ustedes ya lo están haciendo. Porque supongamos, cosa que no creo, pero supongamos que son todos heterosexuales, cisgénero, ponele. Dudo que se sientan cómodos con todos los roles que la cultura les da como femenino o masculino. ¿Cuántas saben tejer? ¿Cuántas saben bordar? ¿Cuántas cocinan? ¿Cuántas decís? Entonces nadie cumple a rajatabla todos. Somos todos un movimiento que vamos fluctuando. Y quizás hace 10 años éramos más para un lado, después más para el otro. ¿Se entiende? Bueno, finito.